Esta conferencia la hemos dividido en dos partes. Voy a comenzar yo con la parte referida a los materiales. Va a ser una conferencia breve, yo creo que no más de 35 o 40 minutos, y me seguirá Laura Alba presentando los datos técnicos referentes a la forma de pintar del joven Van Dyck. Este es un trabajo de equipo que hemos llevado a cabo en colaboración entre el Gabinete de Documentación Técnica y el Laboratorio de Análisis del Museo. Hemos trabajado 3 personas. 2/3 vamos a estar aquí hoy presentando los resultados, yo misma ahora con los materiales, como ya he dicho Laura después. Y también quiero mencionar a mi compañera Maite Jover, que ha sido de gran apoyo en todo este trabajo que hemos venido realizando y que la veo ahí entre el público. Este trabajo sobre el joven Van Dyck comienza para nosotros en el laboratorio en el año 2007, cuando se restaura el prendimiento. Ese fue el primer contacto con la obra de Van Dyck y donde tuvimos que empezar a contestar algunas preguntas que el conservador Alejandro Vergara nos preguntó al respecto, pues de alguna zona que ya iremos comentando, algún añadido que tiene la tela, etc. Y por ahí empezamos. Se estudió el prendimiento, pero realmente el trabajo duro y más desarrollado se ha realizado en los 3 últimos años, donde se ha completado el grupo con 5 obras más, 4 de Van Dyck y una quinta, Aquiles descubierto, atribuida al taller de Rubens. Como les decía, yo me voy a centrar en el tema del análisis de los materiales, que es el trabajo que habitualmente hacemos en el laboratorio de análisis. Los materiales que están presentes en las obras del joven Van Dyck, como de otro artista, las he resumido aquí, son el soporte para pintar, las capas de preparación para poder pintar sobre ese soporte, las capas de pintura, con pigmentos, distintos aglutinantes, etc. Y en el caso de este grupo de obras estudiadas también hemos podido comprobar la presencia de algunos materiales añadidos. He querido presentar la estructura de una muestra de capas de pintura para que se vayan familiarizando con la estructura habitual que tenemos en este tipo de muestras. Abajo el soporte, lo he presentado con esta trama porque, como veremos más adelante, todas las obras estudiadas son sobre soporte de tela. A continuación del soporte aparece la capa de apresto. He indicado también algunas medidas de espesor de estas capas ya relativas a las obras de Van Dyck. Una capa de apresto que sellaba y permitía e impermeabilizaba el soporte. Y después del apresto, el aparejo y la capa de imprimación, que son ya capas que verdaderamente nos informan sobre las especificidades de artistas, escuelas, etc. Y a continuación, las capas de pintura. Empezamos por el soporte. En este caso, en el grupo de obras estudiadas, solo ha sido posible caracterizar el soporte en 2 de ellas. Todas las obras que hemos estudiado, como les decía, son un grupo de 6, la serpiente de metal, los desposorios místicos de Santa Catalina, la lamentación, la coronación de espinas, el prendimiento, y también se ha incluido la obra del taller de Rubens, Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes. Todas estas obras están hechas sobre soporte de tela. Solamente en 2, en la lamentación y en la coronación, ha sido posible caracterizar la tela. En las demás no ha sido posible porque la tela original no estaba accesible al exterior. Todas las obras se encuentran renteladas y los bordes de la tela original no estaban al alcance de poder tomar
una muestra. Aquí les presento algunas imágenes de cómo se desarrolla el trabajo normalmente en el laboratorio para poder identificar los soportes de tela. Una pequeña muestra de fibra, de una fibra, con su medida correspondiente, el proceso de observación con una lupa binocular, la separación de los fragmentos, de las fibras, etc. Y una diapositiva en la que se muestra distintas peculiaridades de las fibras para poder llegar a su caracterización. La sección longitudinal, la sección transversal, el ataque con un reactivo específico y a la derecha el test de Herzog, que es el que nos permite de manera inequívoca caracterizar el tipo de tela. Se observan las fibras en sentido horizontal, como vemos aquí, y vertical, y se produce un cambio de color, que no sé si lo aprecian, de un tono púrpura morado a un tono anaranjado. Bueno, pues todas estas características son las que nos han permitido llegar a decir que las fibras que hemos podido identificar en la coronación de espinas y en la lamentación son fibras de lino. También son de lino los tejidos que aparecen en las obras La lamentación del Ashmolean Museum, Dejad que los niños se acerquen a mí, de la National Gallery of Canada, y las dos versiones del San Jerónimo y un ángel de Rotterdam y Estocolmo. Estos datos aparecen recogidos en el catálogo y los hemos incluido en esta presentación. Sobre el soporte de tela, no se puede empezar a pintar así directamente, es necesario desbastar, lijar, eliminar toda la serie de nudos y irregularidades que nos permitan continuar con la aplicación de capas de preparación para empezar la pintura. Una vez hecho eso sobre la tela, se sella con una capa de cola y después se aplican el aparejo y la imprimación. El aparejo es una capa que permite, como decimos, preparar, sellar, aislar la capa de tela y además eliminar irregularidades sobre el soporte. En el caso de esta capa es una de las que nos permite conocer, tener una idea de dónde se ha podido realizar la obra. Los aparejos son algo característico como tendencia general. Los datos que iremos presentando son tendencias generales. Nos da idea de la escuela, el artista, dónde ha trabajado. En el caso de las obras de Van Dyck hemos comprobado que existe una uniformidad en los aparejos en cuanto al tono y a la composición. El tono del aparejo es un tono claro, un color beige crema, y está compuesto de forma mayoritaria de carbonato cálcico. Se han detectado también pequeñas proporciones de tierra de sombra, albayalde, el pigmento blanco albayalde, tanto el pigmento de tierra de sombra como el albayalde, posiblemente añadidos para facilitar el secado de esta capa, cuyo aglutinante, como también les indico, es aceite de lino, y además la capa contiene algunos granos de pigmento negro. En ocasiones hemos visto que esos granos de pigmento negro son negro de carbón vegetal y en otros casos son negro de huesos. Aquí les presento una imagen de la obra de los desposorios místicos de Santa Catalina, mostrando una de las muestras que se han estudiado. Se ha elegido esta como representativa, pero todos los aparejos son muy semejantes. El aspecto, quizá uno es un poquito más, con una tonalidad algo más gris, por la presencia de un poco más de negro, pero en general este es el aspecto, el que ven aquí, que está señalado con la flecha. Si se fijan, encima de la capa de aparejo hay una capa un poco más oscura, más translúcida. Esta es una capa que habitualmente se daba simplemente con aceite para favorecer aún más el aislamiento del soporte y del aparejo, que en definitiva era una capa bastante porosa. El aparejo que utiliza Van Dyck en este primer periodo de Amberes responde a las características de la pintura flamenca de ese momento.
Por eso he querido ilustrarlo con una muestra tomada de la obra La frutera de Snyders. Como pueden ver, el aspecto es muy semejante y la composición es prácticamente idéntica. Siempre es importante que se analice, que sepamos qué composición hay, porque a veces el aspecto nos puede llevar a engaño. Determinados materiales, determinados pigmentos que pueden estar en una concentración baja, pues no los vamos a ver, por supuesto, así de visu, vamos a describir por un color y eso nos puede llevar a veces a algunos equívocos. Les quería incluir también unas muestras correspondientes a obras de Van Dyck en periodos posteriores. A la izquierda tienen una muestra de una obra realizada en Italia, en la que, como ven, la capa de preparación es de un color mucho más oscuro, con una composición básicamente a base de tierras, muy diferente a la que se utiliza en Amberes. Y a la derecha, otra muestra correspondiente al periodo inglés de Van Dyck, donde la preparación, en este caso la capa de aparejo, es de un color rojizo. Insisto con el tema de que es necesario hacer el análisis, porque muchas veces si esta capa, que aquí la vemos de un color rojo bastante intenso, en otras muestras o de visu, por la presencia del aglutinante o por otros materiales orgánicos añadidos, puede presentar un aspecto más saturado, más pardo, que puede llegar a confundir a lo mejor con el aspecto que pudiera tener una preparación italiana. Por eso no solamente debemos quedarnos con la apariencia, sino tratar de comprobar, de completar este dato con el análisis de materiales. La imprimación. Siguiendo con el esquema que les había indicado al principio sobre el aparejo, se aplica generalmente, en este caso en las obras de Van Dyck, una imprimación de forma general por toda la obra. Este tipo de capa, así como el aparejo nos hablaba más de la escuela, de la localización, de dónde la pintura se puede haber realizado, la imprimación es algo más característico del artista. El artista elige sus propios fondos, su propia base de color sobre la que pintar y puede ser muy informativa en este sentido. En el caso de las obras de Van Dyck en este primer periodo de Amberes, hemos comprobado que en general, como digo, esto son tendencias, en general en las obras estudiadas hay una imprimación por toda la obra de un tono gris claro, con ligeras variaciones en el tono. La composición general de esta capa es albayalde, carbonato cálcico en diferentes proporciones, con pigmentos negros, que pueden ser o bien negro de carbón vegetal o negro de huesos en otras ocasiones, y pequeñas proporciones de tierras de color pardo y de color rojo. Esta tendencia, este tipo de imprimación nos ha permitido establecer dos grupos de obras dentro de este pequeño grupo estudiado. Aquellas que tienen imprimaciones con albayalde como pigmento mayoritario y aquellas que tienen carbonato cálcico como pigmento mayoritario. Bueno, pues presentamos la primera, que es en el caso de la serpiente de metal. He incluido la radiografía para que puedan ver cuál es el aspecto general de una obra que tiene una imprimación con esa proporción alta de blanco de plomo. Realmente la imagen radiográfica muestra muy poca definición de la pintura. Ahí es muy difícil, solo a un ojo experto y muy entrenado puede ir reconociendo la correspondencia con la pintura visible. Bueno, pues este sería el aspecto y la conexión con la imprimación aplicada. Abajo les he indicado el espectro correspondiente al análisis de la capa de imprimación, que es esta capa gruesa gris, marcando los elementos plomo y calcio. Como ven, el plomo está en una proporción muy alta en este caso y el calcio en una proporción mucho más baja.
Este tipo de imprimación lo hemos encontrado en la serpiente de metal, con la que hemos ejemplificado, y también en los desposorios místicos de Santa Catalina. Este sería el otro grupo de obras. Como ven, la radiografía es mucho más reconocible, la pintura. Este sería el aspecto de la capa de imprimación. Como ven, a diferencia de la otra, en la que se aprecian granos más gruesos de negro de carbón vegetal, en esta es casi como un tinte. Hemos llegado a la conclusión que se trata de negro de humo y es una capa mucho menos opaca, mucho más translúcida que la que veíamos en la obra anterior. Como ven aquí también el análisis correspondiente a la imprimación y como vemos aumenta la proporción del carbonato cálcico frente al bayalde o blanco de plomo. Esta diferencia en la composición de las imprimaciones no se traduce en buena medida en el aspecto de la imprimación. El color de la imprimación debía ser muy semejante. Lo que sí quizá nos está hablando un poco de la calidad de los materiales. En este momento había en el comercio diferentes calidades de materiales. Incluso de Mayerne lo cita en su tratado, que había una calidad del blanco de plomo del albayalde mezclado con carbonato cálcico, que esta calidad se denominaba cerusa, y mucho más barata que la calidad del blanco de plomo exclusivamente. Posiblemente una capa que iba a estar situada en el interior, de la cual había que utilizar grandes cantidades de materiales, pues posiblemente una medida de ahorro era utilizar esta otra calidad de material. Este tipo de imprimación lo hemos visto, además de la lamentación, en la coronación de espinas, en el Aquiles descubierto también, y en una parte del prendimiento. Hay algunas excepciones a la aplicación de esta imprimación general de color claro. Como insisto, todo esto son tendencias. Nosotros hemos estudiado un grupo reducido de obras de Van Dyck. Continuaremos en el futuro estudiando más obras de este artista, de otros artistas flamencos. Hay en perspectiva también profundizar en la obra de Rubens desde el punto de vista de análisis. Cuanta más información tengamos en ese sentido, tanto más datos vamos a poder y tanta mayor precisión en las conclusiones que obtengamos. Pero bueno, de manera general, lo que hemos podido ver en este grupo reducido, como digo, es que hay algunas excepciones al uso de la imprimación, a esta imprimación general de color gris claro. La primera es el caso en que se cita aquí, la entrada de Cristo en Jerusalén y las dos versiones de San Jerónimo con un ángel, que no son obras del museo, pero que se recogen en el catálogo, su información, no presentan imprimación. La pintura se ha realizado directamente sobre el aparejo este que hemos comentado, que es de color crema, beige. Se ha realizado directamente sobre quizá el tono claro, la prisa por realizar en un momento dado las obras, etcétera. No sabemos por qué en este caso no se ha utilizado esta capa de imprimación. Otra excepción supone también el prendimiento, donde efectivamente sí hemos llegado a la conclusión que se ha utilizado imprimación, pero nos parece que se ha utilizado imprimación por zonas. No hay una imprimación general por toda la obra, sino que hay como dos partes que he representado aquí, he querido ilustrar con estas dos muestras. En la parte de las figuras, digamos, la zona más iluminada, la imprimación es la que está aquí marcada, una imprimación mucho más clara, más gruesa, bien definida, mientras que en las zonas más del fondo, más oscuras, la imprimación es la que aparece aquí, es casi como una aguada, es un color oscuro, casi negro, que realmente al artista le debió convenir para
mostrar pues, el aspecto nocturno que tiene esta pintura, y realmente esto supone una singularidad también dentro de las obras que nosotros hemos estudiado, tanto de Van Dyck como de otros artistas flamencos, que, como digo, necesitamos profundizar. Otra excepción supone, la hemos encontrado en la coronación de espinas. He anotado ahí algunos puntos porque quizá es un caso un poco más complejo de comprender. En esta obra se ha aplicado, ahora lo veremos con imágenes, se ha aplicado de forma general una imprimación gris. El artista ha empezado a pintar por la parte izquierda de la obra, ahora lo veremos, que tengo también la radiografía para poder ilustrar, y no termina esa primera composición. Eso lo hemos podido ver por la radiografía. No termina esa composición y tapa con una capa oscura, capa que utiliza como nueva imprimación o base de su pintura en buena parte de la obra. Finalmente, en la zona de la derecha, la zona donde está más iluminada y con dos personajes, vuelve a aplicar sobre la capa pardo oscura, vuelve a aplicar una capa gris claro, semejante a la imprimación que venimos comentando. Bueno, la imagen de la obra con su radiografía, sencillamente para ilustrar que se comprobó cuando se hizo la radiografía que había una primera intención de unas figuras en la izquierda, una primera intención en una composición distinta de la que vemos ahora mismo. He incluido 3 imágenes de muestras. Vamos a fijarnos en esta capa gris que está presente en las 3 muestras incluidas. Esa es la capa general de imprimación gris claro que hemos venido comentando que tienen las obras. En la muestra tomada de la zona de la izquierda, vemos que sobre la imprimación en gris se había comenzado a pintar y que además la capa de pintura que vemos es una capa de un cierto grosor que nos indica que esa zona estaría bastante terminada. Esta composición la cubre con esta capa de color pardo oscuro. La cubre por toda la obra, porque si nos vamos ahora a la zona central de la obra, vemos que la capa oscura aparece directamente sobre la imprimación gris. Y en la zona de la derecha, de nuevo, la imprimación gris con la capa oscura encima. ¿Qué ha pasado en la parte central de la obra? Pues que el artista ha pintado directamente la encarnación de la figura de Cristo. Estamos tomada de una micromuestra en la Encarnación, cerca del paño de pureza. Ha pintado directamente sobre la imprimación oscura, en este caso, fuera de su práctica habitual, donde venimos diciendo que en las zonas de figuras solía utilizar más imprimación clara o de forma general. Si nos vamos a la zona de la derecha de la obra, vemos que está la capa con la que cubre la primera composición y aquí, de manera un poco discontinua, vemos por aquí y por aquí de nuevo la imprimación. Posiblemente el artista ha querido resaltar este grupo de la derecha o tratar de que el color rojo de esta vestidura no se perdiera, quizá iluminarlo, pero ha vuelto a hacer uso de imprimación clara. O sea, de nuevo, el juego de trabajar sobre imprimación clara y sobre imprimación oscura. Después de comentar la capa de imprimación, vamos a ver algunas particularidades de las capas de pintura. Hemos comprobado que Van Dyck utiliza los materiales que en ese momento había en Amberes, que era un centro activo comercialmente, materiales con diferentes calidades, no es una paleta tan extensa,
pero bueno, hace uso de mezclas que iremos viendo ahora pormenorizadamente. Vemos que Van Dyck en su paleta ha utilizado de forma recurrente y de forma constante los mismos pigmentos y en ocasiones las mismas mezclas. Esa es una particularidad que sí hemos podido comprobar. También hemos comprobado la presencia de algunos materiales de carga que a veces acompañan a los pigmentos, como son el carbonato cálcico y el yeso. Ya hemos mencionado un poco, cuando hablábamos de la imprimación, el tema de poder abaratar los costes de materiales, se le añadía cargas. Nosotros en este caso no tenemos certeza que fuera este el caso. En el estudio técnico, en el capítulo técnico del catálogo, hemos postulado dos hipótesis, una en este sentido, que pudieran ser cargas añadidas a los pigmentos, sobre todo en el caso del carbonato cálcico, pero ya al encontrarnos también algunos materiales de carga como el yeso, podemos pensar en la presencia de algunos pigmentos laca, que pudieran estar hoy en día decolorados. Esta presencia de granos de yeso, granos gruesos de yeso y de carbonato, lo hemos visto en algunas carnaciones, en algunas capas de rojo y de amarillo. De manera que ese es un tema que tenemos que perseguir. Es un tema difícil porque estos pigmentos laca se encuentran en una proporción muy pequeña. En el caso de los amarillos decolorados, que por eso no los vemos hoy en día, entonces su determinación se hace verdaderamente difícil, pero es algo que tenemos entre manos en el laboratorio y que yo creo que vamos a poder decir cosas en adelante. En cuanto al aglutinante, el aglutinante que utiliza de manera más extensa es el aceite de lino. Es el aceite secante que mejor seca, pero en alguna obra hemos podido comprobar también la presencia de aceite de nueces, sobre todo vinculado a alguna carnación. Se decía que el aceite de lino podía amarillear, eso se recoge en los tratados, y algunos artistas para determinados colores, como azules o carnaciones, pues utilizaban el aceite de nueces, aunque era sabido que era un aceite menos secante y los artistas siempre tenían verdadera obsesión porque las pinturas secaran rápido. También hemos comprobado la presencia de pequeñas cantidades de resina de pino en algunas veladuras. Sobre todo en la obra del prendimiento, en algunas veladuras finales de paisajes, verdes, etcétera. Aquí les pongo la paleta de los pigmentos que hemos encontrado. He incluido, junto con el albayalde, pigmento blanco característico de esta época antigua, los materiales de carga, el carbonato cálcico y el yeso que ya hemos mencionado. Como pigmentos amarillos hemos detectado amarillo de plomo y estaño de tipo 1, típico en esta época de la pintura. También tierra amarilla, generalmente mezclado con otros pigmentos como azurita, en algunos paisajes. Laca amarilla lo pongo con una interrogación porque tenemos alguna medida indirecta, como la que os digo, de la determinación de los extenders, de las cargas que acompañan a los pigmentos en las capas de pintura. En cuanto a los azules, el pigmento mayoritario que hemos encontrado es el azul índigo, pero también está presente el azul esmalte y la azurita. No hemos determinado en obras de Van Dyck el lapislázuli, un pigmento muy utilizado también, aunque en pequeñas cantidades por los artistas. En cuanto a los verdes, el cardenillo o verdigris, que se dice en la literatura anglosajona, y sobre todo es muy llamativo y muy de reseñar la presencia del verditer, también un pigmento de cobre en la obra de Van Dyck, que no es un pigmento tan referenciado en las publicaciones sobre análisis de materiales. En cuanto a los rojos, vermellón, tierra roja, laca roja de cochinilla, sí hemos podido llegar a determinar qué es este colorante orgánico
el que se ha utilizado, fijado, manejado y utilizado como pigmento, el que se ha utilizado ya era un pigmento habitualmente introducido entre los pintores en este momento. Como pigmentos pardos, la tierra de Kassel, también característica de las obras de Van Dyck, y la tierra de sombra. En cuanto a los negros, básicamente carbón vegetal y negro de humo. Les voy a presentar algunas mezclas importantes, características, como son en las carnaciones. Se ha comprobado que las carnaciones femeninas y masculinas, aunque es algo que el aspecto se ve, pero que desde el punto de vista de materiales también son diferentes. Las carnaciones femeninas son muy luminosas, ahí tienen un ejemplo en la muestra, son muy luminosas, apenas se perciben los pigmentos coloreados, en este caso pigmento de Vermellón y albayalde. Este es el aspecto de una carnación masculina, mucho más oscura, siempre con presencia de negro. Entre los pigmentos, básicamente el color se obtiene por pigmentos de tierra, sobre todo de tierra roja. Hay también granos de vermellón y hemos detectado presencia de carbonato cálcico, bien como extender o bien, como decía, como material de carga o bien como soporte de una laca decolorada. Otra mezcla muy característica en las obras de Van Dyck son los tonos morados y malvas. Los tonos morados y malvas, aquí presento la obra La Lamentación, como un ejemplo, pero se ha encontrado en todas las obras de Van Dyck. Este es un color que no se podía obtener con un solo pigmento, porque no había un pigmento de este color en ese momento entre los artistas. De manera que los artistas lo tenían que obtener mediante mezclas. La singularidad que tiene la obra de Van Dyck, de estos colores en la obra de Van Dyck, es que ese color lo obtiene por mezcla de negro y rojo. Rojo de laca roja, en este caso de cochinilla, como les decía. Utiliza el pigmento negro de carbón vegetal, que por su morfología y por su aspecto un poco azulado le funcionaba muy bien. No utiliza pigmento azul, que otros artistas de los que tenemos referencia, no solo flamencos, sino en otras escuelas, sí utilizaban. Él utilizaba negro, y esto además es algo que él aprende a utilizar de Rubens. Nosotros, en nuestra experiencia aquí en el museo, no hemos visto esta mezcla más que en Rubens. Tenemos mucho que estudiar todavía. Hemos tenido oportunidad hace unos años de estudiar el trabajo, la pintura de Filopómenes Descubierto, de colaboración entre Rubens y Snyders. Y Snyders, en un color semejante, sí utiliza azul. Utiliza el pigmento azul azurita mezclado con la laca de cochinilla, mezclado con la laca roja. Entonces, bueno, pues en este caso Van Dyck sigue posiblemente las indicaciones y las prácticas de Rubens en este color. Otra particularidad en los pigmentos de Van Dyck es el uso preferente del azul índigo. En estos momentos los pintores tenían una gran preocupación por los pigmentos azules. El azul ultramar, como ya se ha comentado, era un pigmento extraordinariamente caro. Otros pigmentos también eran caros y ya no había tanta producción, como era el caso de la azurita. El esmalte se sabía desde entonces que realmente se deterioraba. Y entonces, bueno, pues Van Dyck, o por razones, digamos, de que el índigo era un pigmento más barato, que a lo mejor fue la razón inicial por la que empezó a utilizarlo, pero la verdad es que después ha sido un pigmento recurrente en todas las obras estudiadas de este periodo, sobre todo vinculado a las vestiduras. Como ya les comentaba antes, la relación de pigmentos que utiliza Van Dyck,
Un pigmento también singular es el verde verditer, un pigmento que no aparece en la literatura tan referenciado. Bien, es verdad que es un pigmento difícil de caracterizar, es un pigmento de origen sintético. Diferenciarlo en ocasiones de otros pigmentos de cobre, este es un pigmento de cobre, de un pigmento de cobre natural, como pueda ser la azurita o en su caso la malaquita, pues a veces no es tan sencillo. Incluso el pigmento verde cardenillo, que también Van Dyck lo utiliza, pues también a veces puede confundir, pero el verditer tiene una morfología característica, que es la que presento en la imagen en gris, que es una imagen de microscopio electrónico, una morfología bastante característica, que es la que nos ha permitido poder afirmar que se trata del verditer. Este aspecto que tiene como de redondeado y como con un hueco central, como de donuts, me van a permitir, que se ve en distintas granos de las capas de pintura verde, pues es lo que nos ha permitido poder llegar a afirmar que se trata de este pigmento. Sí que hemos visto que en otros periodos posteriores de Van Dyck sí aparece en la literatura como que utiliza este pigmento. Finalmente, para el tema de los pigmentos, quiero decir unas breves palabras sobre la tierra de Kassel, que es un pigmento que también, del que hace uso Van Dyck para los pardos, sobre todo lo utiliza en veladuras finales. Este es un pigmento con un alto contenido en materia orgánica, que secaba muy mal, y, por tanto, la tendencia y la recomendación siempre era a utilizarlo en la superficie como veladura. De hecho, este pigmento se ha utilizado para tapar la capa pardo oscura que les he comentado, que tapa la primera composición en la coronación de espinas. Se ha utilizado una capa que contiene este material y realmente ha producido unos craquelados muy llamativos que se pueden apreciar en la obra. La denominación de este pigmento es tierra de Kassel, pero en tiempos posteriores, en el siglo XIX, se le empezó a llamar como pardo Van Dyck. Pero eso es una denominación tardía. Siempre que lo vean ustedes mencionados así, es una denominación tardía. Su nombre más adecuado sería tierra de Kassel. Termino solamente con unas palabras referidas a los añadidos que hemos podido poner de manifiesto desde el punto de vista analítico, porque con el estudio radiográfico ahora van a ver cómo se ha podido estudiar los soportes en una gran extensión, pero desde el punto de vista materiales sí que hemos podido contestar algunas preguntas referente a los añadidos que presentan las obras. El primer añadido que estudiamos fue, como ya he mencionado al principio, en el prendimiento. He separado el fragmento superior de la parte principal de la obra, y la primera pregunta que se nos hizo cuando empezamos en 2007 a estudiar esta obra era si ese añadido podía ser original o no, si sería durante el proceso pictórico, etc. Entonces, bueno, yo les he querido incluir aquí dos micromuestras de la de abajo correspondiente al paño principal y la de arriba correspondiente al fragmento añadido. Como ven, la estructura interna de capas, con sus ligeras diferencias, es la misma. El tipo de aparejo es semejante, la capa que impregna de aceite el aparejo también está presente en las dos, la imprimación está presente en las dos. De manera que se trata de un añadido hecho durante el trabajo por el artista en la pintura. No podemos decir lo mismo de algunos otros añadidos en las otras obras estudiadas. Ejemplifico con la de Esposorios místicos, pero también lo hay en La serpiente de metal y lo hay también en el Aquiles descubierto.
En este caso son añadidos posteriores. Los materiales que hemos identificado son materiales que no corresponden con los de Van Dyck, con los de la escuela flamenca. Son las capas que se han aplicado sobre la tela añadidas, son capas de yeso, que ya eso nos habla de otra localización. Y en este caso concreto, las dos capas de pintura que ven sobre la capa de aparejo contienen un pigmento azul que es el azul de Prusia. Pigmento que desde la primera capa, desde la capa más interna, nos ha permitido pues, poder datar en qué momento ese material se ha añadido. El azul de Prusia es un pigmento que se incorpora como material pictórico, vamos a decir, en el primer cuarto del siglo XVIII. De manera que no antes de esa fecha se debería haber añadido ese fragmento. Y ya sí termino, aunque vengo diciéndolo ya desde hace un rato, con solamente 3 comentarios que voy a leer, de algunas observaciones en cuanto a los materiales que utiliza Van Dyck en sus obras. Los estudios analíticos corroboran el dominio del artista en el uso y distribución de los materiales según la técnica flamenca, manejando con destreza las mezclas más habituales de pigmentos, aceites secantes y resinas. Algunas fórmulas, como la mezcla de la laca roja y negro carbón vegetal para los tonos púrpura, observada repetidamente en la obra de Rubens, también forma parte de las preferencias de Van Dyck. El trabajo con pigmentos como el índigo en las vestiduras singulariza algunos rasgos de las pinturas de este primer periodo de Amberes. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención y le cedo la palabra a mi compañera Laura Alba. Acabamos de ver los distintos materiales que utiliza Van Dyck en este momento de su carrera y ahora vamos a pasar a ver la manera en la que lo utiliza, los procedimientos artísticos que hemos podido observar en estos primeros años de Amberes. Antes de pintar, el artista tiene que elegir el soporte sobre el que va a trabajar y prepararlo. Y en este sentido, Van Dyck representa un cambio generacional con respecto a Rubens. En Van Dyck vamos a observar ya una preferencia por el soporte textil, el soporte de tela, frente a la tabla. Los soportes de tabla en Van Dyck van a quedar reducidos fundamentalmente a retratos y apostolados. ¿Dónde adquiere estos soportes Van Dyck? ¿Dónde los compra? ¿Dónde se preparan? Pues en cuanto a los soportes de tabla, que ya decimos que son menos frecuentes en su producción que los de lienzo, pero en cuanto a los soportes de tabla, su fabricación y calidad estaba regulada y controlada por los gremios en Amberes, por el gremio de San Lucas. Y, por tanto, eran profesionales los que con unos conocimientos y habilidades específicas fabricaban estos soportes que los artistas adquirían directamente del mercado. En el caso de Van Dyck, en este primer periodo, hemos observado la utilización habitual de 2 medidas, 65 por 50 y 106 por 74. ¿Qué nos indicaría esto? Pues en un principio Van Dyck no encarga los formatos o los tamaños de sus soportes para sus encargos, sino que lo que hace es utilizar tamaños estándar que se fabrican en Amberes para su obra. Formatos, además, habituales en otros artistas. El caso del soporte de tela es bien distinto, porque los artistas tienen que recurrir a tejidos que se fabrican con fines no artísticos. Son telas que se emplean generalmente para ropa de casa, para velámenes de barcos, lonas. ¿Dónde podría adquirir Van Dyck estas telas? ¿De dónde proceden? Pues teniendo en cuenta que reside en Amberes, lo más probable es que estas telas las adquiera del mercado local y sean de manufactura flamenca.
porque Amberes no podemos olvidar que es una de las ciudades claves en la producción de soportes textiles, el mercado textil. La zona de Flandes tenía una calidad y finura en la fibra de lino, en la producción de la propia fibra de lino, superior al de otras partes de Europa, como pueda ser Francia y España. Y además tenía una tradición en la manufactura de textiles que venía ya desde el siglo XIV, con lo cual es lógico pensar que los tejidos que use Van Dyck sean de propia producción flamenca, teniendo además en cuenta que Amberes se encuentra en el recorrido del comercio tanto interno como externo de exportación de textiles. Ciudades como Brujas, Gante, la zona de Bramante se encuentran conectadas con Amberes por una vasta red fluvial, la vasta red fluvial del río Escalda. Bueno, aquí los tejidos que usaban los artistas, ¿cómo eran? Pues eran tejidos muy sencillos que generalmente se fabricaban en este tipo de telares, son telares de lizo, cuya construcción es relativamente fácil y que en ocasiones eran fabricados en zonas rurales donde se producía directamente la fibra. Muchas veces dentro del entorno familiar. El ancho de paños de estos tejidos variaba con respecto a la calidad y al tipo de tejido. Por ejemplo, sabemos que el bramante, las presillas, los terlices tenían un ancho de hasta 114 centímetros. Sin embargo, muchos tejidos procedentes de Gante, los anchos eran menores, unos 96,5 centímetros. Y a esto hay que sumar que de cada uno de estos tipos de tejidos tenían también calidades distintas, 3 calidades, normalmente superfino, fino y normal, y los anchos también variaban en función de esto. Aquí he querido ilustrar este tipo de telar en el cual se fabricaban estos tejidos que usaban los pintores y decirles que cuando hablamos de ancho de paño de un tejido nos referimos a esta distancia. Vamos a utilizar ese término a lo largo de la conferencia, que estos hilos que se colocaban como base en el telar son hilos de urdimbre y que los hilos que van pasando entre estos hilos de urdimbre los denominamos tramas. La forma en la que pasan estos hilos de trama sobre los de urdimbre va a determinar un dibujo en la tela que se llama ligamento. Bueno, y visto esto, ¿qué telas hemos encontrado ya sobre la materia, sobre los cuadros en las obras de Van Dyck? Bueno, pues hemos encontrado fundamentalmente en este periodo de Amberes el uso de ligamentos de tafetán, sería la imagen superior. Este ligamento es el ligamento más sencillo que existe, consiste en el paso de un hilo de trama sobre un hilo de urdimbre y luego por debajo y así sucesivamente. Produce este dibujo de retícula y algo característico de este periodo de Amberes, que podemos diferenciarlo con respecto al uso de Italia y de Inglaterra, es que la densidad de hilos tiene una tendencia muy elevada. Aquí, por ejemplo, estamos hablando hilos de urdimbre, estamos viendo que tienen en torno a 19-20, mientras que en Italia hablaremos de 7 a 9 y en Inglaterra de 11 a 13. O sea, hay una variación, un hilo más fino y una mayor densidad en este ligamento de tafetán. Y luego, excepcionalmente, hemos encontrado también otro ligamento, que es el que pueden ver abajo, un ligamento denominado de espiga, que se basa en una sarga 2 liga 1. Este tipo de tejido se puede decir que es, entre comillas, excepcional. No es habitual en el trabajo de los pintores en Flandes, lo que pasa es que se suele reservar, ya que está reservado para obras generalmente de gran formato. Se emplea este tipo de ligamento por 2 motivos. Uno, porque permite anchos de paño mayores, con lo cual en grandes formatos podemos reducir el número de costuras, algo que preocupa a los artistas, y por otro lado porque la tendencia al pandeo que tiene este tipo de ligamento es menor que la del tafetán. Este ligamento de espiga lo hemos visto además de la coronación de espinas del Museo del Prado en estas 2 obras que también están en la exposición. Estas 2 obras estarán formadas por un solo paño y en el caso de la entrada de Cristo en Jerusalén hemos tenido la enorme suerte
de que tenemos una foto del reverso de la obra. Durante un proceso de restauración se eliminó la tela de rentelado y podemos ver, este sería el reverso del soporte. Además de tener este ligamento de espiga, vemos que tiene un diseño de franjas horizontales azules. Este diseño se verá más adelante en obras hechas en Inglaterra en los años 30 y posiblemente, aunque no lo podamos ver en la radiografía, lo tenga también la coronación y la obra de Dejad que los niños se acerquen a mí. Estas telas con estos diseños de franjas se usaban tanto para los colchones, para ropa de casa, y también se han visto en tiendas de campaña en asentamientos militares, se usaban para hacer las tiendas. Van Dyck utiliza este ligamento de espiga que está marcado, por así decirlo, tanto con la espiga en sentido horizontal como vertical, sin que parezca que ello moleste al pintor en su composición o en su búsqueda artística. Y en cuanto a la coronación de espinas, sorprende que a pesar de haber utilizado este ligamento, que le permite anchos mayores y evitar las costuras, está constituido por 3 paños. Esta es la radiografía. Este paño central y 2 en el lateral derecho. Bueno, la solución, una explicación a este soporte la podríamos encontrar en el uso de sobrantes de telas de otros encargos. Sabemos que en estos momentos en el taller de Van Dyck se están pintando grandes formatos, por ejemplo el que tenemos a la derecha. Esta tela de 5 metros de altura tiene el mismo tipo de ligamento que la coronación. Es posible que Van Dyck recurriera a retales, a sobrantes de otros encargos. Bueno, una vez que el artista tiene su tela elegida, tiene que tensarla en una estructura que le permita prepararla y pintar. En estos momentos se utilizan 2 tipos de estructuras. Por un lado, la que vemos aquí a la derecha, y es yo creo que la más familiar para todos nosotros, que es el bastidor, en el cual se coloca la tela y se clavetea por el canto para sujetarla y tensarla, y sobre ella ya se pinta. Pero también existía otro tipo de soporte, que era el que vemos a la izquierda, que se denominan telares de tensar. Estos telares estaban formados por un marco agujereado sobre el que se pasaban cuerdas que tensaban la tela. Y sobre estos marcos no solamente se preparaba e imprimaba, sino que también se pintaba. Bueno, de hecho, en el grabado de la derecha también vemos que tiene aquí varios soportes de gran formato sobre marcos de tensar. ¿Qué utiliza Van Dyck? Bueno, pues nosotros a través del estudio hemos podido ver que Van Dyck lo que va a utilizar en su mayoría son bastidores. Aunque en la actualidad no conservamos ningún bastidor original de Van Dyck, sabemos que eran bastidores y además sabemos que los travesaños perimetrales de estos bastidores tenían un ancho de 6,5 centímetros y que los travesaños, cuando el soporte era muy grande y tenía que recurrir a crucetas o travesaños centrales, tenían un ancho de 5,5. ¿Cómo podemos saber esto si no conservamos ningún bastidor original? Bueno, pues lo podemos saber a través de la radiografía. Vamos a utilizar este ejemplo, pero se puede ver en casi todas las obras de Van Dyck de este periodo que hemos estudiado. En este caso tenemos la radiografía. Bueno, antes de nada, quiero decirles que esta marca que vemos en el perímetro, esta marca es la del bastidor actual, esta marca más clara, que esta zona sería la zona derecha del paño añadido, del que además Lola antes nos ha comentado, un añadido posiblemente hecho en España. Y que luego tenemos otras marcas, no sé si aprecian aquí, este sería el final de la tela original, otras marcas paralelas a ese canto que corresponden, aquí lo vemos en el superior, a la imprimación. Aquí terminaría la tela original y este sería el ancho del bastidor original. ¿Por qué nos queda esta impronta en la preparación? Al extender la capa de preparación sobre la tela tiene cierta flexibilidad y se ha apoyado sobre los travesaños que forman el bastidor original durante el proceso de preparación. Esa impronta ha quedado reflejada en la preparación y aunque se sustituya el bastidor, vamos a seguir conservando estas marcas que nos indican que el travesaño original terminaba aquí, de aquí a aquí.
Por otro lado, también hemos observado en varias obras de Van Dyck algo bastante curioso, y es que vemos huellas dactilares que se han hecho al apoyar los dedos sobre la preparación fresca y que han quedado ya registradas en lo mismo que, al igual que el bastidor, en la tela. Si Van Dyck estuviera pintando sobre un marco de tensar, tendría la estructura de madera para poder mover la obra, no necesitaría sujetar la obra directamente sobre la tela. Esto, más las guirnaldas de tensión, deformaciones que se producen en los hilos, en las zonas donde se clavetea y está claveteada la tela cuando se prepara, nos indican que Van Dyck usaba para tensar y para pintar bastidores en la mayoría de los casos. La preparación de la que nos hablaba Lola, el aparejo, sobre todo, tiene una textura cremosa, una textura de cierta densidad, y para extenderla no se suele hacer con brocha, en el caso de Van Dyck, sino que lo suele hacer con el llamado cuchillo de imprimar, que es este utensilio que ven en la parte superior. Este cuchillo de imprimar, al extender la preparación, va a producir una serie de marcas que son muy visibles en la radiografía, marcas rectilíneas, que nos indican el final del utensilio y que van a tener además su reflejo en la capa pictórica. Este reflejo, yo no sé si pueden ver en esta zona, aquí, estas marcas son marcas que reflejan el utensilio utilizado durante el proceso de preparación. Son marcas que no debemos confundir con otros procesos que pueden ocurrir, como craquelados de estado de conservación, u otras marcas que se pueden producir en superficie, como estas, que se han producido durante el proceso pictórico, ya en fresco. No sé si ven aquí unas marcas que parecen roces y que no parecen tener ninguna correspondencia lógica u orden. Normalmente estas marcas las hemos encontrado también en varias obras de Van Dyck y situadas generalmente en la parte central y baja de la obra, y para buscarles una explicación hemos recurrido a una obra de Luca Giordano, en la cual se representa a Van Dyck pintando, a Rubens pintando la alegoría de la paz. Y si vemos un detalle de este cuadro, vemos que Rubens sujeta en su mano izquierda una paleta con numerosos pinceles mientras pinta con la derecha. Es posible que accidentalmente en este proceso de pintar roce con la parte trasera de los pinceles en la superficie fresca y produzca esta serie de marcas. Volviendo al proceso de preparación del lienzo, hay que destacar en el tratamiento de las costuras dos procedimientos. Es habitual, es normal, si el tamaño de la obra que se requiere es superior al del paño que nos permite el tejido, va a haber que coser esos paños y con una costura. Estas costuras molestaban estéticamente a los pintores en sus composiciones e intentan disimularlas. En la imagen de la derecha, las dos son radiografías, detalles de radiografías. En la imagen de la derecha vemos una práctica habitual en la pintura y es insistir en la costura con la preparación, de forma que nos va a quedar una zona clara, de menor densidad radiográfica, a lo largo de la costura. La finalidad era nivelar con la superficie de la preparación y evitar o disimular su presencia. Sin embargo, en Van Dyck, además de esta práctica, que ya digo que es habitual también en Rubens y en muchísimos artistas, hemos encontrado una práctica ya un poquito más particular, que es la aplicación, aquí lo pueden ver, esta zona no es más clara, sino que es más oscura. Esto es debido a que ha aplicado sobre la costura, sobre la tela en crudo, una mayor cantidad de apresto. Esa primera capa de cola que servía para aislar el soporte textil. Entonces, aquí tenemos mayor cantidad de apresto, de cola en la costura, y aquí una mayor cantidad de imprimación. Este uso peculiar en Van Dyck lo hemos visto en las dos obras que hemos estudiado que tienen costuras originales, que son el prendimiento y la coronación. El resto es que no tienen costuras porque están en un solo paño. Y enlazando con lo que nos comentaba Lola, en la radiografía del prendimiento podemos ver el uso
de dos imprimaciones distintas. Una imprimación gris clara en la zona de las figuras, que vendría por aquí, y una imprimación gris oscura en el fondo. Si vemos aquí un detalle, yo creo que vemos claramente el límite de una y otra. El uso de una imprimación de distinto tono aplicada de forma selectiva, desde nuestro punto de vista, implica ya, denota cierto conocimiento y cierta habilidad ya en la utilización de las prácticas artísticas. Con lo cual, bueno, la situación de esta obra al final de su periodo de Amberes podría tener conexión con este recurso ya de taller y de cierta habilidad. Señalar que a nosotros nos parece que esta capa, igual que el aparejo pensamos que en este caso está aplicado con cuchillo de imprimar, pensamos que esta capa ya más fina y de un tono gris claro, que es la imprimación, en este caso podría estar aplicado con brocha, por el tipo de marcas que ha dejado. Bueno, pues teniendo ya el soporte preparado, en unos casos con un solo tono de imprimación y en otros, como hemos visto, con imprimaciones de distinto tono aplicadas, el artista tiene que plantearse traspasar la composición dibujada en papel al lienzo. Para ello, nosotros hemos estudiado lo que hemos encontrado en las obras y hemos intentado estructurarlo dividiéndolo entre el material que emplea para hacerlo y el método que posiblemente o que puede que haya utilizado. En cuanto al material, hemos detectado mediante reflectografía infrarroja y a simple vista en muchas ocasiones el uso de un material o medio, como nosotros solemos decir, un medio seco y un medio fluido. Y el material de ese medio seco, lápiz negro que tiene un tono negro y una pulverulencia como concreta. Y luego estaría un medio fluido, que es el aplicado a pincel, y nosotros no hemos podido analizar dibujo en ninguna de las obras estudiadas, pero sí se ha descrito por otros colegas el empleo en dibujo en los lienzos de pigmentos negros, negro carbón y negro de huesos, pigmentos de color pardo translúcido, como sombra y tierra de Kassel, y también el pigmento blanco mezclado en ocasiones con este negro para encajar en gris, dibujar en gris, en este caso el Bayalde. Y en cuanto al método, bueno, pues nosotros nos hemos encontrado con que hay bocetos y dibujos que se encuentran a diferente escala del lienzo, algo bastante habitual. Y en estos casos parece lógico el uso de cuadrículas, de compases de proporción, que serían este tipo de compases que tenemos aquí a la derecha, que con un eje que permitía desplazarlo y establecer una escala de proporciones concreta. Y luego tenemos métodos a escala 1:1, es decir, el boceto tiene el mismo tamaño que la composición representada en el lienzo. En este caso, el artista tiene que haber recurrido a calcos, posiblemente. También hay compases de trazo y de punta seca que permite hacer mediciones y traspasar medidas 1:1 y también, por supuesto, el dibujo libre en todos los casos. Y bueno, ya sobre el terreno, ¿qué hemos encontrado nosotros en los lienzos que hemos estudiado? Pues hemos encontrado evidentemente el dibujo al seco, en esta obra, la serpiente de metal, en este detalle. Estos trazos pertenecen al dibujo subyacente, al dibujo de encaje de la composición, que además vemos que en ocasiones ha modificado finalmente en pintura. Aquí también podemos ver líneas de este dibujo e incluso aquí en el cuello nos indican la orientación no solamente de la posición del personaje, como también un sombreado. En esta misma obra, bueno, pues ven el trazo típico del lápiz negro, también aquí, en estas zonas, algo pulverulento. Y en esta obra además tenemos la suerte de que el dibujo, si se mira con detenimiento, se puede ver a simple vista. Aquí, por ejemplo, en la manga del personaje que viste de rojo. Otro tipo de dibujo que hemos visto es el dibujo realizado con un medio fluido, es decir, a pincel, a mano alzada. Por ejemplo, en la coronación, dibujo muy suelto, muy rápido, que contornea hacia el contorno de la mano y que también delimita algunos pliegues.
algo menos fluido en la lamentación, en la manga, por ejemplo, que ha hecho además cambios de dibujo a pintura, finalmente. Y luego el caso de Aquiles, que vuelve a ser un caso pues un poquito especial, porque hemos encontrado dos dibujos con características distintas. En estas dos figuras, por ejemplo, que tenemos en primer plano, aquí encontramos un dibujo realizado a pincel, pero con una línea muy fina, muy esquemático, limitándose a los contornos, en contraposición a este otro dibujo que vemos aquí, realizado a manchas, con un pincel mucho más grueso y de forma mucho más rápida y libre. En cuanto a los métodos, bueno, pues sabemos que muchos dibujos de Van Dyck se encuentran cuadriculados y intencionadamente y repetidamente hemos buscado estas cuadrículas en los lienzos, porque si están los dibujos cuadriculados es lógico pensar que los lienzos también lo estén, y ese haya sido el método para traspasar la composición, pero no hemos encontrado ninguna cuadrícula. No hemos encontrado ninguna cuadrícula en ninguno de los lienzos, ni está descrito por ningún colega que la haya encontrado. Soluciones a esto, bueno, pues puede ser simplemente que no podamos ver esta cuadrícula, no la podamos ver o bien porque está hecha a carboncillo y luego el artista la ha borrado, como se describía en muchos tratados y manuscritos, que había que borrar ese carboncillo de la cuadrícula una vez pasada la composición a pincel. Y por otro lado también puede ser, como ocurre en el dibujo del prendimiento, que la cuadrícula se haya hecho con sanguina roja, que no se puede detectar con reflectografía infrarroja. Es decir, puede ser que esté, pero que no podamos verla. Y bueno, ayer Friso ya nos adelantó, nos estuvo comentando que hay muchas, en esta época, en este primer periodo, hay muchas composiciones que se repiten, muchas versiones y copias, y que nosotros, con una intención de sistematizar su estudio y buscar la metodología de trabajo de Van Dyck, hemos estudiado superponiendo las composiciones a escala real y viendo el grado de coincidencia que existe entre ellas. A la hora de repetir una escena, Van Dyck evidentemente puede partir del mismo boceto que le sirvió para hacer la primera versión, pero también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que Van Dyck parta de la primera versión para hacer la segunda y no tenga ese boceto. Bueno, ¿qué hemos encontrado? Al hacer estas superposiciones, hemos encontrado principalmente dos grupos de obras. Unos, aquellos en los que coincide tanto el tamaño como la composición, y al superponerlos hay un alto grado de coincidencia, como por ejemplo en este San Sebastián, el San Jerónimo que nos mostraba ayer Friso, las Lamentaciones. También en los apostolados hay muchas coincidencias, tanto en tamaño como en composición. Y bueno, luego también dentro de esto hay pequeñas variaciones. En este caso ha utilizado el cuerpo, el rostro, pero las manos, bueno, pues ha cambiado la postura. En estos casos se puede plantear la utilización de calcos. Calcos que están hechos con un material translúcido que permite colocarlos encima de la versión pintada, calcar estos contornos y traspasarlos a un nuevo lienzo. Estos calcos se solían hacer con telas muy finas, muselinas, también se hacían con papeles aceitados, en ocasiones también se ha descrito el uso de placas de láminas de cola de pescado, e incluso en algún artículo se ha hablado de que los contornos eran repasados en el lienzo, los contornos eran repasados con óleo, y con el óleo fresco se colocaba un papel y se tenía ya el negativo de la obra que inmediatamente se volvía a poner sobre un nuevo lienzo. No sabemos qué método empleaba porque no hemos encontrado restos de ninguno de estos de calcos, encontramos dibujo a pincel en la mayoría de los casos. Y luego también hay que resaltar el uso de estos tronis, también que nos comentaba Friso y Alejandro, estos estudios de cabezas del natural y que los usa también a tamaño real, a tamaño 1:1. En este caso, si superponemos las cabezas que vemos en estos dibujos
en el cuadro a tamaño real, al tamaño que tienen las obras, vamos a ver que el grado de coincidencia es muy alto. Y quizás sea esta utilización de recursos de taller, utilizar, como nos comentaba ayer Alejandro, que utiliza mucho estos dibujos, estos bocetos, quizá utilizar estos recursos de taller le lleva a que en ocasiones, quizá, como en este cuadro, las proporciones entre las figuras no sean del todo acertadas. A nosotros nos parece que a lo mejor la escala que tiene la cabeza de Cristo en esta obra no está en consonancia con la escala del resto de las obras, el resto de las figuras. Y luego otro grupo de obras son aquellas en las que no tienen el mismo tamaño los cuadros, hay una versión mayor que otra, pero que si se igualan sus tamaños, aumentando uno de ellos, van a coincidir con un alto grado de exactitud. Este es el caso de la curación del paralítico, de la adoración de los pastores. En este caso no se han podido usar calcos y pensamos que quizá el método de transposición sea cuadrícula. Bueno, dejando el dibujo, vamos a entrar ya en la pintura y en cómo Van Dyck, a pesar de realizar numerosos estudios, bocetos, composiciones para sus cuadros, de nuevo, cuando pinta, vuelve a crear y vuelve a modificar estas obras. Tenemos aquí de nuevo los desposorios de Santa Catalina. Si vemos los dibujos, algunos, porque hay muchos, algunos de los dibujos, los más cercanos a esta escena, vemos que aparece esta figura masculina en el centro, entre la Virgen y Santa Catalina, y vemos que finalmente no lo ha pintado, pero que sin embargo en la radiografía esta figura fue dibujada e incluso pintada, y durante el proceso creativo fue eliminada. Al igual que también fue añadido un elemento que no aparece tampoco en los bocetos y que es este capitel, en un principio situado también en la zona central, y que posiblemente durante el proceso pictórico decidiera incorporar a la escena. En el caso de la Lamentación ocurre algo parecido. Si observamos la radiografía, vamos a ver, y la comparamos además con una versión que hay en Viena de esta misma obra, esta misma composición, vamos a ver, esta ya es de fotografía infrarroja, que los dedos en un principio estaban algo más abiertos y tenían cierta curvatura y que finalmente los ha pintado de forma más lineal, ha quitado tensión al cuerpo. Y algo parecido ocurre en las piernas. En la versión de Viena se encuentran más cerca de la piedra de unción, tanto el tobillo como la rodilla y las piernas, como se ve aquí en esta primera composición, y finalmente lo ha alejado de la piedra de unción, ha relajado la postura del Cristo. Y dentro de estos cambios y modificaciones hay dos ejemplos, bueno, que ya se han hablado aquí de ellos, pero que bueno, quiero volver a mostrar, que son la coronación de espinas y el prendimiento. Quiero mostrarlos porque son modificaciones que se hacen en versiones de obras, modificaciones que quizá vayan en el sentido, como nos comentaban ayer, de dotar de originalidad a las propias copias y hacer las versiones, modificar esas obras. Tenemos la coronación de espinas de Madrid y la perdida coronación de Berlín. Si hacemos la radiografía a la de Madrid y le quitamos los añadidos posteriores a la de Berlín, vemos que las dos versiones se parecen mucho más de lo que aparentemente parecía. E incluso, si se estudia la foto que nos queda en blanco y negro de la coronación de Berlín, vemos que tiene el mismo tipo de tela, de espiga, que tiene la coronación, una tela muy peculiar, como hemos dicho antes, solo que la coronación de espinas está formada por 3 paños colocada la espiga en vertical, mientras que en la coronación de espinas de Berlín está colocada en sentido horizontal y son 2 paños los que forman este soporte. Esto las acerca aún más, es el uso de un tejido excepcional o poco habitual en 2 versiones de una misma composición. Si superponemos a tamaño real las composiciones, vemos de nuevo que el grado de coincidencia es muy alto. Y teniendo en cuenta que se conservan varios dibujos y bocetos de esta obra, entre ellos este dibujo, que aunque no se ve quizá muy bien,
se encuentra cuadriculado con lápiz negro, se encuentra cuadriculado. Hemos buscado algún método de traspaso, alguna cuadrícula en esta obra, sin resultado. Lo único que hemos encontrado es en la parte inferior líneas de situación de la figura principal, que es la de Cristo. Este eje, este ángulo que nos sitúa la posición de las piernas y el cuerpo de Cristo. Lola nos hablaba antes de lo complejo del proceso pictórico de esta obra. El artista ha unido sus paños, ha trabajado las costuras, ha preparado, ha aparejado, ha imprimado y sobre una imprimación gris ha abocetado toda la escena y ha comenzado a pintar. Pero ha comenzado a pintar únicamente esta figura que se encuentra aquí, esta figura masculina, y los dos soldados que se encuentran a la izquierda. Y con estas figuras pintadas, y sin haber pintado el resto de la escena, decide taparlo. Lo tapa todo con una capa negra, una capa oscura, pardo, una capa translúcida, y de nuevo vuelve a dibujar en alguna parte. Vamos a verlo a continuación. Y antes de dibujar, posiblemente, ha aplicado en toda esta zona, no sé si pueden verlo, de nuevo esta imprimación gris que tenía al principio, con lo cual parte de, en toda esta zona, imprimación parda y aquí una imprimación gris. Y sobre ello, de nuevo, vuelve a dibujar. Aquí vemos la versión perdida de Berlín, la reflectografía infrarroja de la obra del Prado y el visible de la obra del Prado. Si se fijan, aquí vamos a poder ver, bueno, a ver, sí, aquí está esta mano, que estaba en la primera composición, también el hombro estaba tapado en un principio, y lo que ha hecho Van Dyck es dibujar, como veíamos antes, con un medio fluido y rápido sobre esa capa translúcida, de nuevo, lo que tiene que variar de la composición, algunos de esos elementos que varía, como el brazo de este personaje de azul. Los craquelados a los que nos referíamos de la superposición de capas, esta superposición de capas tan gruesa, va a producir este craquelado prematuro tan llamativo en la superficie pictórica. Y también apuntar que si observan el cuadro a simple vista van a poder ver parte de la composición que recuerda a la de Berlín y que ha sido velada con una capa translúcida que en este caso, por ejemplo, no llega a tapar el pie de Cristo. Y luego ya el prendimiento, por ver otra versión también modificada en ese afán de búsqueda de originalidad, tenemos dibujos cuadriculados. He buscado los ejemplos más cercanos a la obra del Prado, que es la que hemos estudiado, este dibujo cuadriculado que recuerda mucho a la composición de Minneapolis, que quizá es la más cercana a la del Museo del Prado. Aparentemente las obras, bueno, pues no son cercanas, pero el formato y la escena de Pedro y Malco las separa. Si hacemos la radiografía vamos a ver que en un principio en la obra del Prado estaba pintada la escena de Pedro y Malco como en el de Minneapolis. De nuevo vuelve a pasar lo mismo que en la coronación. Ha partido de la misma escena que tenía la primera versión y ha modificado durante el proceso creativo. También en el lateral izquierdo. Y este es el resultado. Y también hay que señalar que además de este cambio importante, durante este proceso de cambio añade este paño superior del que nos hablaba Lola, esta sería la costura y la capa de preparación que traspasa por encima de la primera composición. Con lo cual, el de Minneapolis estaba más cerca de la primera intención de Van Dyck, tanto en formato como en composición, ya que tenía la misma escena de Pedro y Malco, y finalmente ha modificado, alargado ese formato y ha buscado una composición distinta en la escena. Y ya para terminar, no quiero dejar de mostrarles algunos de los recursos que hemos visto que utiliza en este primer periodo de Amberes Van Dyck, recursos ya de superficie, recursos algunos que vienen por influencia de Rubens. Hemos usado dos obras, La serpiente de metal y en este caso queremos resaltar los toques a pincel en las últimas capas, toques además muy atrevidos en naranjas y rojos que van a dar expresividad y movimiento a los rostros. Una pintura muy suelta. En este caso, por ejemplo, de nuevo esos toques y además el uso de la imprimación
no solamente en los contornos, como hemos visto y se ha comentado aquí, se comentó ayer, sino también como plano de color. La imprimación aparece como parte del color de la composición. De nuevo la preparación, y en este caso también hasta podemos ver el dibujo subyacente de la composición. La textura de la tela, la rapidez de ejecución. Y en el caso también, esta utilización de planos de color tan rápida y valiente, como en este caso, que no sigue una secuencia lógica de aplicación de capas, como podría empezarse por el fondo, luego se superpone el objeto que está encima de ese fondo, luego se va terminando ese objeto, sino que aquí, por ejemplo, ha metido este plano verde, una vez hecho el árbol, una vez hecho este paño. ¿Qué hace para recuperar las formas muchas veces? Pues vuelve a dibujar. Dibuja ya, pero en capa pictórica, y dibuja en superficie, recuperando ciertos contornos como el de esta rama, que es ese tronco que vemos aquí. Esto ya es pintura. Los desposorios místicos. Bueno, pues esa capacidad camaleónica que tiene este artista de búsqueda de estilos se ve reflejada también en cómo trabaja en muchas ocasiones en este mismo periodo los rostros. Rostros con contornos muy cerrados, con formas muy definidas, que contrastan con otros rostros en los cuales el movimiento, la rapidez de ejecución y la falta de definición contrastan enormemente. Es esa búsqueda de estilo, de originalidad de la que se ha hablado. También como recurso el utilizar pintura en seco arrastrada en las últimas capas para crear texturas, iluminar, luces. Maravillosos estos recursos que muchos vienen de Rubens y que a lo largo de su carrera en algunos casos va a dejar, va a abandonar. En este caso es otro detalle del ángel, vuelve de manera magistral a utilizar el color de la imprimación como color de superficie. Aquí ya no tengo que decirles que estas son las marcas del cuchillo de imprimar, ya lo saben ustedes, que vienen desde la preparación. Y de nuevo estos contornos y señalar el uso de la parte trasera del pincel para marcar formas que se han perdido, aquí también, e incluso para lograr vibraciones en alguna de las sombras del rostro. Y bueno, con esta maravillosa imagen me despido y muchas gracias por su atención.